Todos necesitamos una luz para seguir. Todo comienzo necesita vida. Una esperanza que alumbre al mundo en tu derredor. La más grande esperanza para ti. Año nuevo, vida nueva, esperanza en Jesús, el que era y es por siempre. Solo hay vida en Jesús. Año nuevo, vida nueva, esperanza para ti. Jesucristo, esperanza en tu vivir. Daniel capítulo 5, versículos 13 al 17. Dice así la palabra de Dios. Daniel capítulo 5, versículos 13 al 17. Entonces Daniel fue traído delante del rey, y dijo el rey a Daniel: ¿eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá que mi padre trajo de Judea? Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santo está en ti. Qué testimonio de Daniel, ¿cierto? Mire, ha surgido alrededor de 60 años que él fue llevado a Babilonia para este tiempo que estamos leyendo, y qué testimonio de verdad de su Dios que él tenía. Vamos a seguir en 14. Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti, y que en ti se halla luz, entendimiento y mayor sabiduría. Y ahora fueron traídos delante de mí sabios y astrólogos para que leyesen esta escritura y viesen su interpretación, pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto. Yo pues he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades, y ese es la sabiduría que Dios da a sus hijos. Nos ayuda cómo ayudar a otros. Dice así en versículo 16: yo pues he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello, y serás el tercero señor en el reino. Mire qué oferta la que se le estaba poniendo a Daniel. Le dice: hey, si tú lees lo que fue escrito en la pared, hay tres cosas que te voy a dar, ¿verdad? Abundancia, obvio, eso es lo que representa un collar de oro, ¿verdad? Su vestimiento, ¿verdad? Implica el valor que iba a representar para ese reino. Y luego le dice, ¿verdad? Serás el tercero en el reinado. Poder. Qué interesante. Pero mire la respuesta de Daniel. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: tus dones sean para ti y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. Vamos a orar. Señor, te damos gracias una vez más por lo que hemos estado viendo en estos tiempos pasados, Padre Santo. Te pedimos que en este momento que vamos a meditar en tu palabra, Señor, que de una manera especial abra nuestros entendimientos, Señor, y podamos entender la importancia de lo que estamos viendo, Señor. Una de las grandes cosas por qué a veces somos un estorbo a que el Evangelio se extienda como debe de extenderse, Padre Santo, o el impacto que puede tener en otros, no sucede exactamente por lo que estamos viendo esta noche, Señor. Bendice este momento y bendice tu palabra, Señor. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Hemos estado hablando sobre la serie de Andando sin temor. Más y más usted y yo estamos viendo
cómo este mundo está resultando. Violencia, crímenes, cosas injustas, cosas que quizás nunca esperábamos ver suceder, ¿verdad? Y para el Hijo de Dios estas cosas no son alarmantes, porque como hijos de Dios conocemos, y aún la palabra de Dios allá en Timoteo nos advierte de estas cosas. Nos dice, y en los últimos tiempos. Y luego nos comienza a dar una lista de cosas que vamos a ver en los últimos tiempos. Ahora, hemos iniciado a vivir lo que es los últimos tiempos. Yo creo que ya no queda duda en nuestras vidas de eso. Mire, donde usted mira o prende o lee, una de las cosas que usted va a escuchar seguramente aún entre profesionales, ¿verdad? Científicos y eso, es el hecho de que ellos están ¿verdad? En verdad de que hemos llegado al desarrollo de los últimos tiempos. Ahora, al decir eso, es obvio que para el Hijo de Dios vienen tiempos difíciles. Porque si vemos en la palabra de Dios, nos dice la Biblia que el Hijo de Dios en los últimos tiempos no va a ser alguien que la humanidad va a desear, inclusive va a rechazar de ellos. Por los tiempos que se va a estar viviendo. ¿Qué tiempos? Gente amadores de sí mismo. Alguien que en su anhelo y en su deseo es hacer simplemente lo que se le antoja. Déjeme hacerle una pregunta. Alguien así, cuando usted le enfrenta con la verdad, ¿le da gusto a esa persona? No. Por ejemplo, alguien que es un mujeriego, usted le dice, mira, lo que tú haces no es correcto. ¿Cuál es su reacción? Reproche hasta lo que usted le está diciendo. A alguien sin vergüenza, a alguien que roba, a alguien que comete homicidio, usted le dice, mira, lo que estás haciendo es una gran ofensa a Dios. ¿Cuál es su reacción de ello? Reproche a lo que uno le está haciendo. La verdad que como hijos de Dios, mire, solo mire a nuestro alrededor el nivel de interés que la humanidad tiene hacia las cosas de Dios. ¿Es grande hoy en día? No. No hay. Usted invítele a una persona a una fiesta, a una pachanga, a una salida, y mire, allí van a estar. Es de más, se traen hasta el perro. Pero usted invítelo a algo que se relaciona hacia las cosas de Dios y se le quedan viendo como un enfermo. ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo vas a creer eso? ¿Estamos entendiendo? Ahora, al estar en un escenario de esa manera, como hijos de Dios, necesitamos saber cómo andar sin temor. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de amor y de dominio propio. Poder, amor y dominio propio. Pero escuchen, para nosotros vivir en los últimos tiempos como hijos de Dios sin temor, hay ciertas características importantes en nuestras vidas, ciertas cosas, y hemos comenzado a ver esas cosas. Ahora vimos que la primera era
que necesitamos en nuestras vidas convicciones. Hablamos sobre ello. ¿Qué es convicciones? Convicciones es aquel estandarte de guía para nuestras vidas. La manera que yo voy a vivir mi vida diaria. Ese es el estandarte, esas convicciones. ¿Cómo yo voy a vivir? ¿Qué deben de ser aquellas cosas importantes en mi vida? Si somos de las personas que simplemente pues amanezco y a ver cómo va el día, escúcheme, fácilmente con las cosas que están sucediendo nos va a entrar el temor. No podemos permitir eso. O si no entra el temor, nos vamos a adaptar a lo que la era nos está ofreciendo. Y como hijos de Dios no podemos adaptarnos a lo que este mundo nos ofrece. Y hablando su manera de pensar, su manera de hacer cosas. Allá en Romanos nos dice, transformaos. No os conforméis a este mundo, sino transformados. Lo primero que vimos, la importancia en nuestras vidas de tener convicciones, y les di 6 importantes convicciones o guías que deberían de estar en nuestras vidas. Si usted no recuerda cuáles son, puede regresar allá a nuestro YouTube y ver cuáles son. Segunda cosa que vimos, no solo necesitamos convicciones en nuestras vidas, pero necesitamos entregarnos en una oración ferviente. Una de las cosas que más y más el Señor Jesucristo recalcó en sus discípulos, y Él mismo lo mostró con su ejemplo, es que aprendieran a orar continuamente. La oración es importante para nuestros hijos. Primera de Tesalonicenses dice, orad sin cesar. No sin cesar, sin cesar. La palabra cesar quiere decir sin parar. Quiere decir continuamente desarrollar un hábito diario en nuestras vidas. Y se acuerda que le entregué un cuadrito que nos mostraba, ¿verdad?, cómo iniciar esta vida de oración en nuestras vidas. Y es importante. Ahora, la semana pasada llegamos a la tercera cosa importante y vimos un poco de introducción a ella. ¿Cuál es la tercera cosa que vamos a necesitar en estos tiempos para andar sin temor? Vamos a necesitar exactamente lo que Daniel hace en el capítulo 5 cuando es llamado por el rey a decir, tienes que leerme lo que está en esa pared. Ahora escúcheme, si usted conoce la historia, usted sabe lo que verdad, ese escrito significaba para ese rey. Significaba su muerte. Y nadie había podido, dice la palabra de Dios, que nadie de sus sabios, de sus astrólogos, nadie que era un nivel de sabiduría en su reinado, había podido leer ese escrito que apareció, ¿verdad?, en Daniel capítulo 5. Y allá, porque él no conocía a Daniel personalmente, les decía la semana pasada que desde el capítulo 2, ¿se acuerdan cuando Daniel le interpreta y le da el sueño al rey en el capítulo 2? Al capítulo 5 han sucedido alrededor de 65 años. Este nuevo rey, quien era el hijo, ahora no había escuchado, no había conocido a Daniel personalmente. Inclusive es la mamá de este nuevo rey, ¿verdad?, de Belsasar, que le dice, mira, cuando tu papá reinaba había alguien que era sabio y había muchas cosas que, ¿verdad?, los sabios del palacio no podían interpretar, pero este joven esclavo que fue traído
¿verdad?, a Babilonia, interpretaba. ¿Y quién era? Daniel. Ahora, les estoy describiendo un poco el escenario para entender la responsabilidad y aquella decisión que llegó a la presencia de Daniel. ¿Qué hubiera hecho usted si ese hubiera sido usted, que él hubiera sido ante un rey y le dice el rey: mira, he sabido que tú sabes leer, que tú sabes interpretar, hay en ti algo especial, un Dios, ¿verdad?, un Espíritu de Dios que los otros no tienen, y yo necesito que me leas, ¿verdad?, que me des la verdad de lo que es escrito. ¿Qué hubiera hecho usted? ¿Le hubiera dicho la verdad a ese rey? Ahora, acuérdese de lo que estaba de por medio. Si lo que usted le iba a decir a ese rey no le gustaba, adivine qué iba a pasar con su vida. ¿Qué iba a suceder? Si él reaccionaba negativamente de lo que usted le iba a decir, le voy a decir lo que sucedía en esos tiempos. Inmediatamente lo mataban. No había juicio. Simplemente daba la orden, ¿verdad? No me gusta lo que dijo, mátenlo. ¿Estamos entendiendo? Y ante esa situación, Daniel es llamado y es expuesto a que lea ese escrito en la pared. Ahora, ¿qué hizo Daniel en la historia? ¿Mintió lo que decía en la pared? Habló la verdad con denuedo. La tercera cosa que vamos a necesitar en nuestras vidas como hijos de Dios, no importando el resultado de ello, vamos a necesitar aprender a hablar la verdad. Y es importante. Ay, pero ¿qué si se lastima? ¿Pero qué si se enoja? ¿Pero qué si no le gusta lo que le voy a decir? Una de las cosas importantes que como hijos de Dios y como iglesia, dice la palabra de Dios que somos baluarte de ¿qué, hermanos? De la verdad. Si algo que se espera es que aquel lugar que proclama ser la iglesia de Dios, hable ¿qué? La verdad. ¿Cómo se sentirían ustedes si van a un lugar que se llama el lugar de Dios o el pueblo de Dios, y lo que habla en ese lugar no es la verdad de Dios? ¿Cuál fuera su reacción? ¿Perdería la iglesia ese sazón o ese sabor importante y necesario que representa la iglesia de Dios? ¿Sabe por qué mucha gente más y más en nuestros días rehúsa venir a la iglesia? Le voy a decir por qué. Porque saben que aquí van a escuchar la verdad del estado de su vida. Ahora, ¿nos gusta cuando alguien nos corrige? La verdad que no. No nos gusta cuando alguien nos corrige. Mire, ¿cuál es la reacción de sus hijos cuando usted les está llamando la atención? Le dicen: ay, gracias, gracias mamá, gracias papá, gracias que me corregiste. Esa es la reacción de los hijos. Quisiéramos.
Pero desde chiquitos conocemos sus reacciones. A mí, ¿se ha dado cuenta cuando estamos corrigiendo a nuestros hijos? Y nosotros, ¿verdad? Tenemos 4, ya todos grandes. Y, ¿verdad? Aún cuando les decimos algo, ahora vemos sus reacciones mucho más que cuando estaban pequeños. Y mire, ¿ha visto usted la reacción de sus hijos cuando los está corrigiendo? Cuando usa esa importante verdad de la palabra no. ¿Qué hacen? ¿Ha visto las reacciones de sus caras? Mire, hoy en día la psicología dice, no le digas no a tus hijos. Porque si les dices no, los vas a traumar. Dios mío. Hoy en día creo que los padres son los traumados con sus hijos. Hoy en día no son los hijos, son los padres los que necesitan la psicología. Porque mire, ¿ha visto las reacciones de los hijos cuando usted quiere corregirlos con la verdad? Y hay padres alcahuetos. ¿Es una palabra esa en Honduras? ¿Qué es alcahuetos para ustedes en Honduras? Consentido, eso. En México, ¿cómo le dicen? También es lo mismo. Encontramos una palabra mundial, alcahuetos. Ay, mi hijo, mira. Y buscan la manera de no decirle directamente no. Ay, venimos mañana. Otro día mejor. ¿Ha visto usted la reacción de un montón de niños cuando van a las tiendas? Mire, hoy los padres tienen temor ir con sus hijos a las tiendas. Porque el niño mira algo y se apega y no quiere soltarlo. Y ahí está mamá que mire, ay, mi hijo, por favor, mira, te doy un billete. En nuestros tiempos es de más. Nuestros papás ni nos decían nada. ¿Saben lo que hacían? Solo nos miraban y ya conocíamos la mirada. ¿Cuántos se acuerdan de esos tiempos? Mi hija dice que se acuerda de esos tiempos. Pero miren, ahora en día parece que el hablar la verdad no debe de ser algo como los vas a ofender. Si les dices la verdad, no los amas. Interesante. No. Ahora, parte del problema es porque hay una cantidad de personas que cuando hablan la verdad, lo hablan equivocadamente o no entendemos qué es hablar la verdad. Y eso es parte del problema. Solo déjeme recordarle lo que vimos la semana pasada, cuando, ¿verdad? Este reloj, ¿cómo se mueve? Cuando hablamos de decir la verdad, es importante que usted y yo entendamos que no es para juzgar, lastimar o devaluar a otros. Déjeme repetir eso. Cuando hablo de que como hijos de Dios tenemos la responsabilidad de hablar la verdad con denuedo, no estoy hablando que hablar la verdad es para juzgar. Yo no voy a hablar la verdad a alguien para juzgarlo. Mire, porque ese es el problema. Tenemos un montón de gente, y inclusive hijos de Dios, que les gusta hablar la verdad, pero no con el propósito correcto, sino con el propósito de juzgar a alguien. ¿Y cómo sabemos? Por el tono de voz, por la malicia que existe al hablarle la verdad a alguien.
El hablar la verdad en la Biblia no es con el propósito de juzgar a alguien, porque escúcheme, Dios no nos ha puesto como jueces sobre esta tierra, y gracias a Dios que no nos ha puesto como jueces, porque mire, ahora, un día dice la palabra de Dios que vamos a regresar con Él y vamos a reinar sobre esta tierra por 1000 años. Entonces vamos a ser jueces, pero escúcheme, nuestras acciones de hablar la verdad va a ser muy diferente, porque ya vamos a tener un cuerpo transformado a su gloria. ¿Viste usted? Ay, es que yo así soy, yo hablo lo que es y dice, no tengo pelos en la lengua, yo digo lo que es. Es interesante, porque habla lo que es para medio mundo, pero lo que debería de hablar para él mismo no lo habla. Y ya vamos a ir un poco allí. Pero necesitamos entender que sí tenemos la responsabilidad de hablar la verdad en todo momento de nuestras vidas. Pero al hablar la verdad necesitamos tener cuidado en nuestras vidas, que no lo hacemos para juzgar, que no lo hacemos para lastimar. La palabra de Dios nos dice, ¿verdad?, que tenemos que tener cuidado con nuestro hablar, porque dice que es como una espada. En otros lados le habla como una, ¿verdad?, la lengua del hablar la habla como venenosa. A veces, mire, no necesitamos armamentos para lastimar a alguien y dañar a alguien. Solo la manera que hablamos dañamos a alguien. Y al hablar la verdad no implica que vamos a usarla para lastimar. No, ese no es el propósito de la verdad. Tampoco es para desvaluar a otros. El propósito de hablar la verdad no es para hacer a otras personas sentirlas inferiores a nosotros y nosotros elevarnos por la gran verdad que decimos. Eso es lo hermoso de nuestro Dios. Sabe que en la presencia de Dios cada uno de nosotros Él nos mira de la misma manera, como una perla preciosa, como algo hermoso por el cual estuvo dispuesto a dar a su único hijo para ir y morir a la cruz por la humanidad. ¿Nos dice Dios la verdad en su palabra? Sí, pero no lo hace con el propósito de desvaluarnos. Y tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Porque a veces, porque nuestro propósito al hablar la verdad es juzgar, simplemente es lastimar y desvaluar a otros, aquella verdad que estamos compartiendo, en vez de impactar como debería de impactar, es ofensiva y daña a la oportunidad que Dios puede obrar en ese ser humano. Estamos entendiendo. Ahora, es importante que como hijos de Dios en los tiempos que vivimos, sepamos hablar la verdad. Déjeme hacerle una pregunta. Si su hijo viniera o su hija viniera y le diría, mami o papi, ¿está bien el tomar? ¿Qué le dirías tú? Si tu hijo o tu hija viniera y te diría, mami o papi, ¿está bien que yo viva con alguien sin casarme? ¿Qué dirías tú? Ahora escúcheme, le estoy diciendo porque estas cosas van a surgir en nuestras vidas. Ahora,
¿Qué si su hijo o hija viniera y le diría, mami o papi, yo tengo un sentimiento diferente, yo creo que Dios me hizo de una manera diferente, donde yo siento atracción por alguien del mismo sexo que yo? ¿Qué vas a hacer? Escúcheme. Es tiempo de despertar y entender los tiempos que estamos viviendo. Y al vivir en estos tiempos, ¿qué vamos a hacer? Ay, mi hijo, no te preocupes. Mira, Dios sabe, sí, Dios sabe y tú sabes también. Ahora, ¿qué voy a hacer? ¿A desvaluarlo en ese momento por lo que me acaba de decir? ¿A lastimarlo? ¿A juzgarlo? Mira, tú, ¿verdad? Tu mentalidad, qué feo eres. Dios, que te mande al infierno. Dale gracias a Dios que no te ha mandado a ti. ¿Estamos entendiendo? Pero sí es importante que como hijos de Dios, usted y yo necesitamos aprender a hablar la verdad. Ahora, hay un proceso bíblico que comenzamos a ver la semana pasada en cuanto a hablar la verdad. Y quizás voy a adelantarme un poquito porque quiero llegar a ciertos lugares esta noche. Primero, dijimos la semana pasada que para hablar la verdad necesitamos reconocer el estado en que la persona se encuentra. Eso es parte del problema, no captamos lo que está sucediendo en esa persona. No solo es el hecho de decirle, mira, este eres tú o así te encuentras tú y estás ofendiendo a Dios. No, va un poco más allá. Necesitamos entender en el estado que cada persona se encuentra al comunicarle la verdad. Viene alguien que de alguna manera, ahora, ¿estoy excusando? No, porque Dios no se equivoca en la creación. Pero por ejemplo, viene alguien, ¿verdad? Y se presenta y dice, mira, ¿verdad? Yo tengo mis sentimientos confundidos. Ay, te vas a achicharrar en el lago de fuego. Vamos a ver por qué está sucediendo esos sentimientos. Es posible, muchas de esas personas que pasan por ese proceso de sentimiento, muchas de ellos, escúcheme, ¿verdad? En algún tiempo en su vida, ¿verdad? Fueron abusados. Y no entendemos eso a veces. Ahora, ¿da libertad a sentir ellos lo que sienten por lo que pasaron? No, porque Dios no se confunde, pero ellos se encuentran en un proceso, ¿verdad? Confundido mentalmente, en un proceso donde Dios tiene que aclarar sus sentimientos. Y ese es solo uno de los ejemplos. Viene alguien y te dice, mira, yo estoy batallando con esta adicción. Una de las personas que más me duele a veces cuando trato es con aquellas personas que tienen adicción o al tomar o a la droga. Usted sabe, yo no he experimentado eso, pero usted sabe que a veces llegan a cierto nivel en su cuerpo. Creo que con hermano Díaz hablábamos eso, donde ya no son ni ellos mismos, sino que su propio cuerpo automáticamente, como un switch, pide esa adicción. Ahora, ¿puede Dios obrar en sus vidas? Sí. Pero a veces estamos listos para hablar la verdad en forma de juzgar sin saber el estado de que el ser humano se encuentra. Es interesante cuando el Señor Jesucristo iba con sus discípulos, dice que se paró y vio hacia la ciudad. Yo creo que cuando se paró hacia la ciudad, vio toda la verdad que existía en cada una de esas personas.
¿Y sabe cuál fue la reacción al ver la verdad de cada una de esas personas? Dijo, a la verdad, la mies es mucha, pero los obreros ¿qué? ¿Sabe qué desarrolló él? Compasión hacia alguien que necesitaba la verdad. Dígame, ¿qué impacto de verdad va a ayudar más a un ser humano? ¿Aquel que dice la verdad simplemente por buscarlo, o aquel que de alguna manera busca el entender en la situación por qué esa persona se encuentra así? ¿Quién va a impactar más, usted cree? Yo creo que aquel que busca la manera de por qué ese ser humano se encuentra. Ahora, ¿tenemos que hablar la verdad? Sí, tenemos que hablar la verdad. Y muchas veces ellos conocen y saben la verdad. Y muchas veces, ¿verdad?, abren el oído, ¿verdad?, a la verdad que nosotros vamos a decirles a ellos. Pero sabe que ellos pueden captar si la verdad que está siendo compartida es reconociendo el estado que se encuentran ellos. Segundo, dijimos que compartir la verdad debe de tener un propósito, y ya dijimos que no es juzgar, ni lastimar, ni desvaluar. ¿Cuál es el propósito en nuestras vidas de compartir la verdad, hablando de la iglesia hacia la humanidad? El propósito en nuestras vidas de compartir la verdad es para usar la verdad como oportunidad para traerlos al conocimiento de Jesucristo. Hemos estado viendo ciertos versículos que nos hablan sobre eso. Hay un propósito al compartir la verdad. Hay un estado en el cual el que está compartiendo la verdad necesita tener en mente. Pero tercero, al hablar la verdad, esa verdad debe ser entregada con amor. ¿Qué dice Efesios capítulo 4, versículo 15? Sino que siguiendo la verdad en qué, hermano. Es interesante, pero la verdad nunca se separa del amor. Y el amor nunca se separa de la verdad. Los dos van juntos. ¿Qué pasa un padre que cría hijos donde simplemente le da amor, amor, amor y nunca verdad? Le voy a decir lo que crea unos hijos, verdad, ingratos hacia sus padres. Crea unos hijos malcriados, creyendo que a él se le debe todo en esta vida. Ahora, por el otro lado, tienen unos padres que no muestran nada de amor y lo único que muestran es verdad y continuamente que vienen, verdad, al contacto con sus hijos es solo para decirles, mira esto, mira tú no, mira esto, y mira, ¿qué crecen? Le voy a decir, crecen a unos hijos los cuales crecen rehusando y, verdad, simplemente rechazando a sus padres. Como padres, a nuestros hijos, y todo ser humano necesita amor y verdad. ¿Sabe por qué hablamos la verdad? Porque es una muestra de amor. ¿Y sabe por qué, verdad, cuando hablamos la verdad, somos cuidadosos a no juzgar, lastimar y devaluar? Porque queremos mostrar amor a mostrar la verdad. El que comparte la verdad
necesita ese balance. Y cuando hablo de amor, no es, ¿verdad? Porque muchos ocupan eso. Dice, te voy a decir la verdad en amor. Te voy a decir, ¿verdad? Lo que te voy a decir porque te amo. No, la palabra, mire, la palabra amor es una palabra que implica acción. Ha habido un desarrollo, ¿verdad?, entre la persona, ¿verdad?, que ha encajado, que ha mostrado aprecio, cariño hacia esa, que le da la oportunidad por aquel amor que ha desarrollado del uno al otro, le da la oportunidad de poder compartir la verdad. Eso es lo que la palabra amor implica ahí. Quiere decir que usted ha invertido en esa persona, en esa humanidad, antes de hablarle la verdad. Mire, hay mucha gente que me dice, ay, pero la Biblia dice que debemos de hablar la verdad. En amor se lo digo. El problema es que no entienden qué es la palabra amor. La palabra amor implica acción. Déjeme decir, ¿cómo usted sabe que su pareja le ama? Solo porque le dice, te amo. ¿Cómo sabemos que hay amor? Por las acciones que nuestra pareja muestra hacia nosotros. Si alguien dice, mira, te amo y te trueno, de veramente, mira, no me ames demasiado, por favor. Te dice, ay, te amo, pero voy a salir allá con alguien más. Ah, de veras. ¿Sabe que el amor es simplemente cultivado a través de acción? ¿Estamos entendiendo? Ahora, qué bueno que yo no estoy sentado, porque otro hermano Díaz se va hundiendo en la silla. ¿Cómo me dijo que ayer le había hecho, lo había qué? ¿Apaleado? Oh, apedreado, y lo sigo apedreando. No. Pero escúchame. It's interesting, but the word love is an action word. It's not just saying, it's showing love. La palabra amor es una palabra de acción. Lo que está diciendo allí, que para hablar la verdad a alguien, esa persona tiene que haber de alguna manera captado de que hay acciones en mi vida hacia esa persona que muestra que de veramente le amo. Porque mire, es fácil el querer todos hablar la verdad, pero la manera que Dios estableció el usted y yo hablar la verdad es como un propósito. Es para alimentar a esa persona, cultivar a esa persona, llevarla a la libertad de lo que de veramente su vida debería de ser. Pero aún antes de poder hablar la verdad, necesita ver qué. Como que cambia el asunto siempre. ¿Cuál fuera su nombre una vez más? Disculpe. Daniela. ¿Qué reacción tuviera señora Daniela? ¿Casada? ¿Soltera? Soltera, ok. Nos están visitando esta noche aquí. ¿Y qué reacción tuviera ella si yo la miro el día de mañana y digo, mire, déjeme decirle una gran verdad, ¿verdad? Usted tal y tal. ¿Cuál fuera su reacción? Le voy a decir cuál fue la reacción. Mire usted y me da sus buenos. ¿Por qué? Porque yo no he llegado a ese nivel en su vida de poder comunicar aquella verdad directa, personal que yo quisiera comunicar.
¿Qué necesita ver primero? Necesita ver esa acción de amor. ¿Estamos entendiendo? Ahora, es mi anhelo que no sea la última, sino sea el comienzo de muchas veces que va a estar. Y a través de ese proceso, el poder entonces, entre todos aquí, ¿verdad? Ella conocer esa acción de amor y luego conocer la verdad. Pero mire, ¿cuál fue la reacción de ella? ¿Sabe qué? Usted, mire, si no se arrepiente, se va al infierno por las cosas que usted ha hecho. ¿Cuál fue su reacción? Ese señor panzón está loco. ¿Y estaría en todo su derecho pensar así? Sí. Ahora, y vengo yo digo, pues ¿qué pasó? Si yo le comuniqué la verdad. Hay algo que no estaba allí al comunicar esa verdad. ¿Qué era? Amor. Como que cambie de escenario. ¿Estamos entendiendo? Eso es cuando enfoca que la verdad debe de compartirse en amor. No solo simplemente usar las palabras. Mire, le voy a decir lo que le voy a decir porque le amo. Ahora, ¿cómo es cierto que le amo si apenas lo estoy conociendo? Apenas estoy en el proceso de aprenderme su nombre. Ya se lo pregunté 2 veces. Ahora, Daniela, que ya se me quedó. Como que cambia el escenario, ¿cierto? ¿Estamos entendiendo? Es importante el que usted y yo entendamos eso, ¿verdad? Esa es la manera bíblica que la palabra de Dios nos enseña que usted y yo tenemos que aprender a hablar la verdad. ¿Sabe por qué hay mucha gente que a veces tiene miedo de visitar las iglesias? Porque mire, mucha gente al entrar, ¿verdad? Tiene este aspecto, no, al entrar ahí me van a decir, hasta demonios me van a querer sacar. Hemos dado un mal testimonio muchas veces de qué es y cómo comunicar la verdad. Estamos entendiendo. No es el hecho de solo, yo tengo que decirte porque la Biblia dice. No, la Biblia dice que verdad, sí tengo que comunicar la verdad, pero al comunicar esa verdad necesita haber una existencia de un ingrediente muy importante con esa verdad. Recién casados, mi esposa y yo, hace 29 años casi atrás, ella me decía cosas y yo le decía cosas, verdades. ¿Y sabe cuál era la reacción de ella y la reacción mía? ¿Quién eres tú para decirme eso? Yo no sé si usted recuerda cuando comenzaba, ¿verdad?, su matrimonio. Y mire, y a mí me enojaba. Y yo sabía que era verdad lo que me estaba diciendo. Hoy ya no me enojo. Qué bueno que no estaba mi hija ahí para testificar. Pero escuche. Pero sabe que con el tiempo, porque entre los dos ha existido esa acción de amor, ahora estamos en un nivel donde me dice la verdad y me duele. Sí, me duele. Pero la reacción en mi vida ya no es la misma que reaccionaría cuando recién casados. ¿Estamos entendiendo? Eso como iglesia, hermanos, ¿verdad? El primer ingrediente, ¿verdad?, importante en nuestras vidas no es solo hablar la verdad, sino la verdad. Ahora, hay una verdad importante que no se puede esperar, porque no estamos en control de nuestro tiempo, de nuestras vidas. ¿Qué verdad es esa? Cada persona que viene a nuestra iglesia le damos la oportunidad de que conozca cómo puede obtener vida eterna para su vida. Porque ese es un regalo que Dios ha dado a la humanidad. Y esa es una muy verdad importante para todo ser humano.
voy a decirle eso. ¿Cómo sé si verdaderamente está aquí porque quiere las cosas de Dios? A lo mejor está aquí por alguna conveniencia. A lo mejor lo trajeron a la fuerza. La verdad es que la iglesia está aquí primordialmente para anunciar el evangelio a otros. Pero miren, muchas iglesias primero se enfocan en querer, ¿verdad?, hablar la verdad de las vidas personales de las personas y luego quieren compartir el evangelio. No somos nosotros los que vamos a cambiar al ser humano. ¿Quién es? Dios. Es Dios el que obra en el ser humano, no nosotros. La verdad debe ser entregada con amor. Cuando usted va a decir la verdad, pregúntese, ¿le he mostrado suficiente amor a esa persona para decirle lo que le voy a decir? Y su respuesta es no. Entonces, ¿qué? ¿Debe callar? No, debe mostrar más amor a esa persona. Luego, 2 de Corintios capítulo 4, versículo 13. ¿Qué dice? Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual, ¿qué dice? Hablé. Nosotros también, ¿qué sucede? Creemos, por lo cual también, ¿qué, hermanos? Hablamos. Cuando hablamos la verdad, no debe ser una verdad en mi opinión propia. Tenga cuidado cuando dice, esto es que mire, esto es lo que yo pienso. Ya salió a luz. Dijo lo que yo pienso. El hablar la verdad no está basado en lo que yo pienso. El hablar la verdad está basado en el fundamento de lo que la palabra de Dios habla. Cuando yo voy a hablar la verdad, no hablo lo que yo pienso, sino voy a hablar lo que basado en la palabra de Dios piensa. Por eso dice, por lo cual hablé, nosotros también creemos. ¿Qué creemos? Lo que escuchamos en la palabra de Dios. Y cuando creemos, por lo cual también asegúrese que cuando usted va a hablar la verdad, no es su opinión personal, sino es su principio de acuerdo a la palabra de Dios. Pues mire, esto es lo que yo pienso. Esto es lo que yo creo. Ese es el problema, por eso nuestras vidas están sub y baja, porque estamos como el yo-yo. No. Cuando vamos a hablar la verdad, asegúrese que aquella verdad que vamos a compartir está en línea con la palabra de Dios. Amén. Y el hablar la verdad tiene un fin. ¿Qué dice Colosenses capítulo 4, versículo 6? Sea vuestra palabra siempre ¿con qué? Mire, esto es interesante. O sea que lo que nos está diciendo que cuando hablamos aquella verdad que estamos transmitiendo, debe de ser una verdad que para el que la está escuchando, de alguna manera le está siendo agradable. ¿Por qué? Porque si lo que estamos comunicando no está siendo agradable, ¿qué hace usted cuando alguien le está diciendo algo que le desagrada? Le voy a decir lo que hacemos. Por aquí entra y por aquí sale. O según está escuchando, pero usted está pensando, ¿qué hablo? Al cabo ni sé lo que está diciendo. Estamos viendo, hermanos, que en el hablar la verdad no solo es el hecho de hablar la verdad y punto. No, hay un fin. Ahora, ¿cuál es? Y luego dice, sazonado con sal. ¿Cuántos de ustedes se ha comido algo que comúnmente lleva sal y se le olvidó ponerle sal
y lo come, ¿cuál es su reacción? ¿Ah? Y tiene que haber un balance. De la misma manera, ¿qué pasa con algo que usted cocina que lleva sal y le pone más sal de la que debe? Mire qué importante es al hablar la verdad, nuestra acción. Dice que debe de estar sazonado. La palabra sazonado es ese sabor exacto. Que al comer ese, mire cómo nos conoce Dios, nos habla sobre la comida, ¿cierto? Que al comer ese, primer alimento, mire, yo me deleito en la comida. Mire, yo no bailo, yo no fumo, yo no tomo. ¿Sabe lo que yo hago? Yo como. Aunque quiere esconderlo, se nota, ¿cierto? A mí me encanta comer. Ahora, ha cambiado mi hábito de comer. Si no, puede preguntarle a mi esposa. ¿Verdad que sí? Hoy no vamos a comer. Pero escuchen, una de las cosas esenciales en la comida es saber sazonarla con qué, con sal. Y miren, es lo único que yo sé de la cocina, porque yo no sé cocinar. Y es interesante que la palabra nos dice que a nosotros comunicar la verdad debe de ser en los oídos de quien está escuchando la verdad, algo, de interés para su vida. ¿Cómo sucede eso? Sabiendo cómo sazonar, cómo, dar ese ingrediente, importante de que va a causar a la persona interés de escuchar. Como que cambia de escenario. Porque le voy a decir, muchas veces cuando hablamos la verdad ni pensamos lo que hablamos, simplemente lo decimos y ya te lo dije. ¿Y me entendiste? Sí, te entendí, que tengo un loco o una loca en mi casa. Pero qué manera cuando nos están diciendo la verdad en una manera dulce. ¿Y cómo se puede decir la verdad en una manera dulce? Ese es el problema. Necesitamos en nuestras vidas aquella guía espiritual para hablar la verdad en una manera dulce. El día de ayer hice una visita en la cárcel y una de las cosas más difíciles es esos tiempos. Ahora, doy gracias a Dios que esa persona, el Señor le puso en su corazón de hablarme y buscar fortaleza en mí. Y sabe que en esos lugares una de las cosas más difíciles, a veces y cuidadosos que uno tiene que hacer, es hablar la verdad. Yo no podía ir el día de ayer y estar ahí y decirle, mire, no se preocupe. Usted relájese. Disfrute este momento. ¿Es verdad eso? Tuve que hablar ciertas verdades con él. ¿Y qué le digo? Díganlo. No es para ustedes saber. Pero qué bendición es cuando usted ha transmitido esa verdad y en vez de que la reacción de esa persona sea enojarse o simplemente decir, ¿sabe qué? Ya para qué viene. Simplemente decir gracias por lo que usted me está diciendo. Necesitaba escuchar eso. ¿Sabe qué verdad le decía yo a él el día de ayer cuando estaba ahí? A veces suceden cosas injustas en la vida. A veces suceden cosas en la vida que nosotros mismos las llamamos a que sucedieran. Pero cualquier sea la situación, le decía yo,
hay una cosa de lo cual usted sí puede estar seguro: si de veramente humilla su corazón al Señor. Y es aquello que la Biblia nos enseña de cuando José estuvo preso. Y José estuvo preso injustamente. Pero hay un versículo hermoso allí cuando José está preso. ¿Cuál es ese versículo? Dice: y la misericordia y la gracia de Dios estaba con él todos los días. Yo le decía, yo no sé qué va a suceder en toda esta situación, pero la verdad que sí yo puedo compartir con usted es que si usted viene en un estado humilde hacia su Dios, Dios puede darle gracia y misericordia a su vida. Y donde usted se encuentra ahorita, lo más grande que usted necesita en su vida es misericordia y gracia. Estamos entendiendo. Yo no fui así de: mira, ya ves, ahora te aguantas. Ahora a pagar lo que hiciste. Estamos entendiendo. Comuniqué la verdad, pero una verdad que necesitaba traer sazón. ¿Por qué? ¿Qué hace la verdad? Para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Sazón es una palabra que identifica aquello agradable que edifica. Al hablar la verdad, yo quiero asegurar que lo estoy haciendo de una manera que va a edificar a quien está escuchando esa verdad. Como que cambie el escenario, ¿sí? Todas las verdades que usted le dice a sus hijos, a su esposo o a otras personas, ¿les edifica a las personas? O dice: ay, ahí viene ese otra vez, solo mamá, pero me esconde. ¿Me entiende? ¿Qué oportunidad usted y yo tenemos como hijos de Dios de hablar la verdad? Pero no solo es el hecho de hablar la verdad, es que cuando hablamos la verdad, esa verdad llega a las vidas de ellos de una manera tan agradable que les edifica en vez de destruirlos. A donde vamos, esa es la clase de iglesia que necesitamos. Una iglesia que se para por la verdad, pero al pararse por la verdad, su verdad es sazonada de una manera que edifica al oyente. Amén. Ahora, dije que esta enseñanza se iba a extender 2 o 3 semanas. Esto es el principio bíblico que hemos visto hasta hoy en cuanto a hablar la verdad. Ahora, cuando usted y yo estamos a punto de hablar la verdad, creo que es importante una examinación personal de por qué estamos hablando la verdad. ¿Por qué voy a decir lo que voy a decir a esa persona? ¿Qué es? Dentro de 2 semanas vamos a ver eso. Porque yo creo que es importante. Cuando vamos a hablar la verdad, mire, ¿sabe lo que esa examinación nos ayudaría? A tener cuidado cómo hablamos o qué palabras usamos al hablar. Una vez más, a veces cuando hablamos, en vez de edificar, dañamos más, herimos más, somos despreciados más. Y parte del problema es que no entendemos lo que el hablar la verdad significa de acuerdo a la palabra de Dios, pero otro problema es que no tenemos aquello claridad personal en nuestras vidas para hablar la verdad.
hay ciertos pasos importantes de examinación personal cuando hablamos la verdad. ¿Cuáles son esos pasos? Dentro de 2 semanas lo vamos a ver. Ay, pero ¿por qué dentro de 2 semanas? Porque la otra semana yo me voy con mi esposa. Amén. Así que vamos a orar.